Hola, bienvenidos a otro Talking Sin Filtros. Soy Ayrona Ramírez Campos. Soy una mujer TDAH autista y con fatiga crónica. Y hoy tenemos a Nuria Valera, que es una mujer autista neurodivergente, estetista integrativa, estudiante de PNI Psico en, en endocrinología, especializada en la atención de la salud de las personas neurodivergentes y forma parte del equipo de New Life y trabaja en asociación con el servicio de dietética destinado a personas autistas y neurodivergentes. Si quieres, puedes presentarte un poquito para que las personas te conozcan, aparte de la presentación que te he hecho. Sí, bueno, básicamente es esto, es que es un trabalenguas, ¿eh? Lo de PNI, porque PNI es las siglas de psico, neuro, inmuno, endocrinología, que básicamente lo que quiere decir es que en vez de ver pues solo la digestión o solo pues los músculos, lo vemos como un todo. Entonces, pues que el cuerpo es la unión de muchas piezas, pero que Así no hay por es, o sea, separado. como la OMS describe la salud, ¿no? A Ex- nivel biopsicosocial. Ajá, tal cual. Sí, sí, sí. Nuria, eres una mujer neurodivergente. Nos cuentas que durante muchos años fuiste de médico a médico para saber lo que te pasaba. ¿Cómo fueron para ti todos esos años de búsqueda? Pues muy cansados y bueno, es lo que me llevó al final a ver el cuerpo como un todo, precisamente porque experimenté lo que es verlo por partes. Pues yo fui a un médico, fui al digestólogo por una cosa, luego al traumatólogo por la otra, luego al reumatólogo por la otra, y nadie me sabía decir qué me pasaba y encima todos, si yo decía que también tengo dolor o también tengo algo, me decían, no, 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 pero ahora estás en el digestivo. Entonces solo hablamos de la digestión. Yo decía, pero no tiene relación que me duela la espalda. No, 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 esto es otra cosa. O Entonces, sea, pues pero dices que estaba como relacionado, ¿no? sí, yo no sabía por qué, ni cómo, ni de qué manera, porque era muy pequeño, pero es que yo pensaba, es que cuando me duele más la barriga, también me duele más la espalda. Entonces, qué raro, ¿no? Claro, nos gusta mucho buscar patrones. Y yo buscaba muchos patrones y decía, esto hay una relación, pero no sé cuál. Vale, te entiendo. Ujú. ¿A qué edad fuiste diagnosticada de autismo? Pues ahora hace un año, a los 21 aún tenía. Ujú. Ahora tienes 23, 22, pero 22. en julio hago los 23. Sí. ¿Tienes otras condiciones dentro de la neurodivergencia, además de la condición del espectro autista? Sí, aunque el diagnóstico de autismo fue ahora, pues eso, hace un año, pero sí que tengo altas capacidades, que el diagnóstico llegó, no sé exactamente cuándo, pero era pequeñita. Ujú. ¿Y qué se notan en ti las altas capacidades? Se notó mucho en la escuela, en el hecho de que me aburría mucho, porque claro, por un lado mi parte autista se aburría en las relaciones sociales, no las entendía, que es una parte por la que, bueno, si hay gente que se aburre en el colegio, a lo mejor igualmente tienen los amigos, pero yo esto no lo tenía, y luego lo que eran las asignaturas como tal me aburrían muchísimo, porque yo quería entrar además muy en hiperfoco, pero no me dejaban, ¿no? Porque si haces catalán una hora y matemáticas una hora y tal una hora, pues a mí no me No hay permitía, hiperfoco. claro, no hay hiperfoco. Entonces, y las altas capacidades que me hacen buscar mucho, indagar mucho junto con el ¿Con qué edad hiperfoco, empezaste a hablar tú? fue bastante normativo en este sentido. Lo que sí que, porque no sé exactamente cuándo, pero lo que sí que empecé a hablar con palabras un poco adultas, eso sí que me lo han dicho. Entonces, desde muy pequeña me ha gustado mucho buscar por internet cosas, Interesante. preguntar, leer, todo esto. Y claro, pues me aburría mucho en clase. Me explicas que el diagnóstico de autismo vino después de un burnout muy fuerte por todo el estrés Ujú. que viviste trabajando en un ayuntamiento. ¿Podrías hablarnos de esta experiencia y sobre todo de cómo superaste este burnout? Sí, claro, yo no sabía que era autista. Sí que sabía que había cosas que me costaban mucho hacer, socializar me costaba mucho. No encajaban las piezas, ¿no? Claro, o sea, había muchas cosas que sabía que no encajaban, pero decía, bueno, como tengo altas capacidades, pues a lo mejor será eso, no lo sé. Y en ese trabajo vi que realmente había algo más, porque entré en este burnout ¿Qué es un burnout? que es un cansancio tanto físico como mental, pero muy, muy intenso y que no necesariamente, en mi caso fue ligado al trabajo, pero no necesariamente es. ¿Y cómo se manifestó en Ujú. ti ese burnout? Pues yo estaba bloqueada totalmente, o sea, no podía hacer las cosas. Yo, por ejemplo, me costaba leer,
me costaba hablar, me costaba comer, todo era muy difícil, salir de la cama era muy difícil, además físicamente también todos mis problemas de salud salieron, entonces me dolía todo el cuerpo muchísimo, fatiga como ya conoces seguro, problemas de la piel, me salió una erupción que nunca había tenido nada así tan fuerte por O toda sea la que cara. fue psicosomático. Sí, sí, todo junto petó. Y entonces llegué al punto de que estaba en el trabajo y bueno, tuve que llamar a mi madre que me viniera a buscar porque no podía hablar, no podía hablar y no podía escribir en el ordenador y leía el correo que tenía que contestar y no podía leer. Y entonces allí digo, ya no, esto ya no es normal. ¿Y cómo lo superaste? Pues muchísimos meses de, evidentemente, dejar el trabajo, pero dejarlo todo. Estuve más de un año sin quedar con ningún amigo ni... Solo era pues mi pareja, que estaba en casa, y los familiares más próximos. Pero estuve más de un año sin ver a gente. Salía de casa, pero intentaba ir siempre hacia la naturaleza o lugares poco transitados. Me costaba mucho hacer todo lo de casa, porque claro, como no trabajaba, digo, bueno, ya que no trabajo, voy a intentar hacer las cosas de casa, pero me costaba muchísimo. Entonces, lo que me funcionó más fue descansar mucho en todos los niveles, mental, dormir mucho y también usar muchas estrategias sensoriales. Por ejemplo, todo lo de casa lo hacía con guantes, porque ya solo tocar agua me desregulaba mucho. Guau. Entonces, pues iba con guantes y hacía los platos y todo con guantes. Eh, mi, mi familia me ayuda mucho, pues me hacían la compra o me cocinaban cosas. Mi pareja pues recogía todo lo que podía en la casa, pero claro, ella también trabajaba. Entonces también fue difícil en este aspecto y bueno, eso sí, claro, dejé de trabajar y estudiaba en ese momento, pero como era online, es como que, bueno, bajé mucho el ritmo y hacía solo lo mínimo, mínimo, mínimo y un año estando así es cuando mejoré. ¿Cómo fue para ti saber que eras una persona dentro del espectro autista? Pues creo que mucha gente no se lo esperaría, pero fue un alivio. Fue un alivio porque, claro, todas estas piezas que no encajaban y que yo sentía que estaba mal, pues de pronto todo encajó. Y lo primero fue alivio, pero lo segundo fue rabia, porque dije, ¿cómo puede ser que llegue todo este tiempo siendo autista, nadie me lo ha encontrado y he pasado por muchas Por el cosas? infradiagnóstico, ¿no? Que pasamos las Claro, mujeres. sí, sí, sí. Y claro, es muchas experiencias muy malas, pues ya sea en este trabajo, pero también pues durante la escuela, por ejemplo, por ser autista y no tener adaptaciones, que yo pienso es que si hubiese tenido adaptaciones ahora estaría mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, es transitar un poco esto, el duelo este. Ujú. ¿Cómo reaccionaron tus seres queridos? Pues muy bien. Primero estaban sorprendidos porque el autismo lo entendían un poco desde la típica imagen que tenemos, que nos han vendido de autismo, de un niño que es hombre pequeño, que le gustan los trenes, ¿no? Como el Sheldon Cooper. Básicamente, esa idea. Y claro, yo no encajaba allí. Y por un lado, pues estaban sorprendidos porque decían, no lo acabamos de entender, pero luego, pues lo empezaron a buscar y a entender el autismo desde otras miradas más femeninas y dijeron, vale, sí, encaja, encaja realmente. Entonces, y muy bien, y desde el principio fue cómo te podemos ayudar, qué necesitas. En este sentido, pues muy bien. Sí, Durante tu infancia y adolescencia no podías gestionar las situaciones sociales. sí. ¿Cómo era para ti tener que vivir todas las situaciones sin saber lo que te pasaba? Pues era complicado porque, por un lado, era como un quiero y no puedo, porque yo por un lado sí que quería pues tener amigos, ¿no? Porque no era eso de decir, pues no tengo amigos y ya está, porque me sentía mal por Pero, no... o sea, desde pequeñita tenías ganas de tener amigos. Sí, 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 o sea, sí que es verdad que una parte de mí no los quería porque no quería esa responsabilidad y Ujú. porque sabía que lo pasaba mal, pero por el otro pensaba, ¿por qué yo no puedo tener amigos y los otros sí? Entonces yo quería amigos, pero luego cuando los tenía enseguida me aburría mucho. Y era como, pero es que estos amigos no me entienden. Entonces, ¿para qué quiero amigos? Era un poco este imán entre ahora quiero amigos, pero cuando los tengo, no los Polarización, quiero. ¿no? Sí. Y además que no los sabía mantener, porque cuando somos pequeños aún bien, pero a la adolescencia que
tener amigos significa pues estar por ellos, preguntarles cómo están. A mí esto pues se me olvidaba, ¿no? No caía en que eso lo tenía que hacer. Entonces a veces se enfadaban conmigo o decían que no estaba por ellos y yo pensaba, pero ¿qué hago mal, no? Claro, te entiendo. Sí, sí. ¿Y ahora has encontrado amistades? ¿Has podido lograr encontrar? Sí, sí, sí. Por un lado mi pareja, porque también además es autista, entonces pues ya nos entendemos en este aspecto y podemos estar horas sin hablarnos y sabemos que no estamos enfadadas, simplemente estamos descansando, por ejemplo, ¿no? Pero también tengo otros amigos neurodivergentes y también he hecho mucho las paces con, por ejemplo, tener amigos adultos. O sea, tengo muchos amigos que son a lo mejor pues 30, 40, 50 años y no pasa nada. Que cuando era pequeña era un poco raro, ¿no? Pero ahora es como, pues me da igual. Si estoy bien, ya está. Me has explicado que eres muy sensible a los sonidos y a las luces y que te causan gran ansiedad. Ujú. ¿Cómo haces para gestionar todos estos estímulos? Pues básicamente lo primero y primordial fue entenderlo, porque lo que a mí realmente me costaba es que no entendía qué me pasaba y que llegaba a casa fatal y no sabía por qué. Entonces, solo lo de saber que los sonidos y la luz me molesta por esto, por la sensibilidad, pues ya simplemente lo evito. Y sí que cuando a veces no puedes evitarlo porque tienes que salir a la calle, por ejemplo, pues me pongo tapones y sí que muchas veces llevo una gorra. Las gafas de sol no me gustan tanto porque además yo ya llevo gafas y es como que me veo rara si no llevo estas. Pero sí que me pongo pues esto, una gorra o pues no pasa nada si paso por la sombra, ya a tomar el sol en otro momento, ¿no? Que yo como dietista sé que el sol es muy importante, pero es como, bueno, no pasa nada, voy a ir por la sombra. Cosas así pequeñitas que cuando lo sabes, pues ya lo puedes hacer y ya está. Y hay mucha diferencia. Me explicas que durante gran parte de tu infancia y adolescencia tuviste muchos problemas de salud. Ujú. ¿Que es que estos problemas de salud vinieron derivados del estrés y la ansiedad, del que te ponía no saber lo que te pasaba? En gran parte sí, sí, sí. Yo ya tengo una base, cierta predisposición, eh, porque ya nací prematura, entonces nací que el estómago no lo tenía bien formado, entonces No ya, tenías formadito el estómago. sí, o sea, lo tenía formado, pero las válvulas que lo cierran no cerraban bien. Entonces yo solo nacer ya tenía problemas digestivos. Pero claro, esto mejoró y yo seguía estando mal. Entonces ahí es ¿Qué donde problemas tenías mal? Que bueno, yo desde muy pequeña tenía muchos dolores de barriga, por ejemplo, pero ya desde muy bebé. Y claro, probaron con distintas comidas y no, es como que seguía teniendo algunos dolores, pero es eso porque sí que al principio era mucho de esto, del estómago, pero luego esto cuando mejoró, yo seguía con dolor. Y sí que ya era esa parte de sobreestimulación, que claro, evidentemente no conocíamos y por lo tanto no hacíamos ¿Tú nada al tienes respecto. hermanos? No, hija única. Entonces fui muy la protagonista de casa y encima con tantas cosas, pues sí, sí, muchos médicos. ¿Qué consejos les darías a las personas con la condición neurodivergente para que tuvieran unos mejores hábitos de salud? Pues muy importante conocer cómo soy y no solo conocerlo, sino aceptarlo. Empezar por aquí y saber si, porque antes me decías, por ejemplo, que te gustan los sabores más intensos, Sí, ¿verdad que sí? Entonces saber que a lo mejor yo necesito sabor intenso y no castigarme porque no me gusten algunas verduras porque saben muy blando, sino pues voy a crear salsas o algo que me haga que la verdura me sepa más intensa, por ejemplo. Cuando sabes qué necesitas porque sabes quién eres, pues te es mucho más fácil es adaptarlo. como que ya habituarlos la Mm. dieta. Sí, 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 en la dieta, pero en todo realmente. Si yo sé que por cómo soy, hacer ejercicio muy intenso, por ejemplo, me hace sentir mal porque me pongo taquicárdica o lo que sea, pues voy a buscar un tipo de ejercicio que no me haga sufrir tanto. No forzarse a hacer lo que está en contra de lo que te está pidiendo tu cuerpo. ¿Por qué consideras que es tan importante que haya profesionales especializados en el colectivo neurodivergente en el ámbito de la salud? Pues principalmente para no repetir mi experiencia de ir un médico, el otro, el otro, el otro. Ya no por dinero, porque sí, fue mucho dinero, pero además ya
por esta sensación que yo iba acumulando de estoy mal, pero a la vez no, y muchos médicos que me dijeron que me lo estoy inventando, que entonces, para no repetir esto, para que nadie tenga que sufrirlo, y por el hecho de que es que al final nuestro cuerpo, pues al ser diferente, también quiere decir que tenemos que tener en cuenta cosas que no se están teniendo en cuenta. Y en mi caso sí que es verdad que hay mucha parte que a la que yo entendí mi cuerpo pude solucionar. Pero hay muchos otros, pues que estés con fatiga crónica, con dolores crónicos, con problemas digestivos, que si no entendemos a mirarlo de esta perspectiva, pues no podemos Pues solucionar. entendernos de nosotros mismos, ¿no? Claro. Y si el profesional te entiende, no te va, a lo mejor, pues ahora me lo voy a inventar, pero si sabe que tienes fatiga crónica por un tema sensorial, no te va a decir que te vayas a un gimnasio donde hay mucho sonido en el gimnasio, ¿no? Pues es algo muy pequeñito, pero que aplica absolutamente a todo. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes, más recurrentes en personas autistas? Digestivo, yo creo que es uno de los que más. Se habla de este a un 70% de personas autistas que tienen problemas Sí, yo también. digestivos. Entonces y digestivo al final como un todo de aquí entran muchas cosas. O sea, realmente problemas de estómago, pero también problemas de dolor o de flatulencias o de que se hincha mucho la barriga o que hay muchas intolerancias. Realmente cualquier cosa de estas podría entrar dentro de este como saco, pero también hay muchos problemas de dolor y de fatiga. Yo tengo fatiga crónica. Sí, ya sea por una parte de sobreestimulación, pero también porque el mismo cuerpo tiende a usar unos mecanismos que De hacen, defensa, ¿no? A mí me sí, pasaba sí, sí, cuando me hacían cosas en el cole, tenía mucha psoriasis. ajá, también la piel y asma, o sea, psoriasis, dermatitis atópica, yo tengo dermatitis atópica, sí, aquí se me ve. Y esto y asma, algo, reacciones así como más tipo alérgico, también es muy típico. Y también lo que dices va muy seguido con que el cuerpo se ve sobrepasado por alguna situación que normalmente tiene relación con nuestra neurodivergencia, no lo sabemos abordar y luego el cuerpo pues sale Es por como un su lado o por forma el otro. de defensa, ¿no? Sí, 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 al final el sistema inmunitario está súper reactivo porque está en alerta y entonces se activa tanto que genera pues esta descamación en la piel, por ejemplo. Ujú. ¿Es diferente entre hombres y mujeres esta cuestión de los problemas de salud o son... La base es, no sé si puedo decir la misma, pero muy parecida. Lo que cambia es socialmente lo que implica ser mujer o ser hombre. Como con las mujeres sabemos que el masking está más presente, el hecho de tener que encajar en sociedad y por lo tanto no aceptamos o no se nos aceptan tanto nuestras características autistas o neurodivergentes, pues esto físicamente lo notamos más. Por ejemplo, fatiga es mucho más presente, tanto fatiga crónica como dolor crónico, es más presente en mujeres que en hombres. Ujú. ¿Te has planteado que alguien de tu entorno cercano forme parte del espectro autista? Sí, y de hecho mi pareja y yo tuvimos el diagnóstico con un mes de diferencia. Wow. O sea, fue porque éramos muy parecidas en muchas cosas. Ella sí que tenía el diagnóstico de TDAH y yo de altas capacidades. Entonces primero dije, pues debe ser que tú también tienes altas capacidades. Que es lo que, bueno, pues pensamos que sí y pensamos ahora que sí también, pero luego fue como, a ver, si yo creo que puedo ser algo más, pues quiere decir que tú también. Entonces empezamos a investigar y nos cuadraba mucho autismo, las dos, y pues efectivamente las dos fuimos a buscar o sea, a buscar como ayuda profesional para ver pues qué opinaban y a las dos nos dijeron que empezáramos el proceso diagnóstico y sí, o sea, ella empezó un poco antes, entonces terminó un poco antes, pero bueno, fue a la vez casi, sí, sí. Y entonces en mi familia, pues claro, como yo tengo diagnóstico, ahora como padres, abuelos, estamos mirando un poco de dónde puede venir, pero no hay más diagnósticos. Neurodivergencia sí que tenemos en la familia, pero autismo como tal, aún no hay un... Neurodivergencia, o sea, hay alguien de tu Sí, familia sí, neurodivergente. sí, sí, Qué sí. guay. Tenemos TDAH, dislexia y altas capacidades. Sí, sí, eso sí.
Bueno, pues vamos a las preguntas de trabajo. Ujú. Estudiaste dietética. ¿Por qué decidiste dedicarte al ámbito de la dietética? Pues cuando lo estudié aún no sabía que me dedicaría exactamente a lo que me dedico, porque fue precisamente, estaba en un burnout, pero esto fue antes de lo del trabajo, o sea que ya había tenido uno, que esto fue a partir de la pandemia, yo estaba haciendo segundo de bachillerato y mi cuerpo colapsó, porque la pandemia como tal me ayudó a poder estar en casa sin estímulos, eso fue muy bueno, pero sí que es verdad que llevaba como mucho aguantando y cuando paré colapsé del todo. Y entonces allí terminé el bachillerato, aunque no hice la selectividad ni nada porque estaba encamada del dolor. Tenía O sea, no mucho... podías levantarte de la cama. No, se estaba en la cama o bueno, si me levantaba era como por casa un poquito, pero no podía hacer casi nada. Tenía los brazos dormidos. No podía casi ni coger cosas con las manos. Entonces, en ese punto yo decía, pero ¿yo qué hago ahora? Porque no puedo hacer nada. Cuando mejoré un poco, me apunté, o sea, estudié música, porque yo había hecho piano muchos años, entonces dije, pues voy a hacer música, pero por placer, ya por decir, no sé qué hacer. Pues entonces hago música, pero obviamente lo tuve que dejar porque hacía piano, cantaba, componía también, pero todo lo que era instrumento no podía, porque me dolía mucho la espalda. Y ya luego sí que es como, pues voy a buscar para estudiar algo online, pero no sé mucho qué hacer. Y mi padre me enseñó esta formación porque a mí siempre me ha interesado mucho pues todo lo que es salud, pero por mí, porque claro, tuve que investigar mucho. Y dijo, bueno, ya que pues comes vegetariano y tal, a lo mejor te interesa este tema de la dietética. Y dije, ah, pues sí, ¿por qué no? Y al ser online me ayudó muchísimo. Y ya cuando empecé es cuando se me abrió todo este camino de mientras hacía dietética tuve el diagnóstico y entonces empecé a adaptar la alimentación a mis, bueno, a mis sensorialidades y ahí es cuando dije, si esto me está ayudando a mí, va a ayudar a mucha gente. Y así empezó. Qué guay. Ujú, ¿Por qué decidiste especializar vale, a ver, eres dietista integrativa. ujú. ¿Podrías explicarnos qué significa? Sí, pues es lo que decía de un poco las siglas, que es unirlo todo, pues en este caso es buscar siempre el origen del por qué tenemos problemas de salud, ya sea física o mental realmente. Es ver O el sea, todo buscarlo, como uno. buscarlo más a nivel de todo, ¿no? Sí, es ir al origen. Y a mí, aunque yo sea dietista, que es algo como más físico, ¿no? Entre comillas, pero a mí no me importa si el origen es un problema de estómago o si es que soy neurodivergente y tengo unas sensorialidades que no se están adaptando. Pues a lo Claro, mejor o esta es sea, la muchas causa. veces tiene un origen y Sí, algo, a veces es algo emocional. sí, pues es ir al origen, sea cual sea, tratar el origen y luego lo más importante, como en personas autistas y bueno, neurodivergentes, pero en autismo se ve mucho, que hay muchos problemas con la comida, por sensorialidad, por texturas, olores, Sí, a mí pues me entonces, pasa, ¿no? claro. Según qué comida, a veces me da un poco de... Pues claro, yo podía hacer una como dietista de, yo sé que en tu caso te va bien este tipo de dieta, pero luego la realidad es que esto a lo mejor no lo puedes aplicar porque son comidas que no toleras, ¿no? Por olor o textura o lo que sea. Entonces ya pude usar esta dietética para encima hacer un tipo de dietas y de planificaciones que fuesen lo más aceptables posible en este sentido. ¿Por qué crees que es tan importante que se trabaje la salud desde todos los ámbitos de la persona? Pues precisamente porque no tiene sentido ver la salud solo desde A el nivel ámbito físico. físico o la salud mental es solo hablar de emociones. Para mí es todo es junto. Entonces, para mí lo ideal en la salud es que pudieses ir a buscar ayuda por explicar tus síntomas y que igual, aunque tú fueses al médico, vamos a decir, más pues al de cabecera o a un internista, Pero que muchas veces se ve desde el nivel físico, es decir, todavía vivimos sí. en un nivel físico, es decir, que todavía no se ve como, Ujú. muchas veces no vemos el problema emocional que hay detrás. Sí, o sea, y a mí me gustaría que tú fueras al médico y que no tuvieran miedo de preguntarte por cómo te encuentras emocionalmente, por cómo son tus amistades, por cómo estás en casa y por cómo te relacionas con el mundo y por cómo crees que, cuál es tu papel en el mundo y si te sientes bien.
O sea, creo que todo esto forma parte de cualquier entrevista básica de salud y evidentemente pues esto no se está aplicando. No, solo Y se preocupa por claro, nivel físico. sí, y si te duele el estómago, pues yo ya pienso que el origen es el estómago, ¿no? Y es como, vamos a romper con esto, que el origen puede ser cualquiera y entonces a mí no me sirve de nada tratar muy bien el estómago si luego en casa estás mal y no te sientes a salvo, porque vas a volver a enfermar. Así es. Ujú. Estás en el equipo de New Life. ¿Cuál es la función que tienes en la asociación? Pues básicamente hacer de dietista integrativa todo lo que hemos hablado para pues cualquier persona que ya sea que tiene problemas de salud concretos, como puede ser la fatiga o ya más digestivos o bueno, pues lo que decíamos, la psoriasis y que quiera trabajarlos desde esta perspectiva, entendiendo su neurodivergencia, como personas que a lo mejor vamos a decir que de salud se pueden encontrar bien, pero quieren mejorar su relación con la alimentación, aprender a comer según lo que le piden pues, sus sentidos y hacerlo lo más adaptado posible. ¿Qué te aporta trabajar en New Life? Me ¿Y apor- cómo llegaste a la asociación? Pues mira, llegué a través de las primeras jornadas que se hicieron, creo que fue en octubre. Ah, sí, llegaste a través de Sí, las sí, 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 jornadas. sí, 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 en octubre Qué pasado. bien. Porque, claro, yo en ese momento mi diagnóstico era, no te sabría decir exactamente el mes, pero era como de abril o así. Entonces, claro, yo tuve el diagnóstico, yo no conocía a ninguna asociación, a nadie relacionado con autismo. Entonces, pues dije, voy a tener que buscar mis redes de apoyo. Y fui a las jornadas y, claro, vi que hablabais mucho también de esta parte más física, de fatiga, de dolor crónico y dije yo aquí puedo aportar mi visión realmente. Entonces, como vi que, y hablé también con muchas personas que también venían como yo y muchas estaban igual, ¿no? Decir es que yo tengo muchos problemas físicos y la comida pues mal. Entonces dije, ay, pues a lo mejor puedo ayudar. Y pues sí, sí, así salió un poco la relación y yo aprendo muchísimo. Ya no es solo que a ver, mi trabajo es mi hiperfoco. Entonces, a mí me encanta trabajar y me encanta estudiar esto. O sea que, claro, obviamente me gusta el trabajo que hago, pero ya no es solo eso, sino que el hecho de poder ayudar a gente, que obviamente pues es lo que más me gusta. Pero es también que aprendo mucho al final de las personas con las que puedo trabajar, porque ya no es solo yo aporto a la persona que ayuda, que ayudo, sino que esa persona me aporta a mí su visión de la neurodivergencia. Entonces estoy aprendiendo más de autismo, de TDAH, trabajando con personas en el espectro de la neurodivergencia que no pues buscando información por internet, ¿no? Al final es vivirlo un poco más. Estudias la PNI. ¿Puedes explicar en qué consiste la disciplina y por qué es tan importante que las personas la conozcan? Pues la PNI es una forma de ver la medicina y la salud desde esta visión que estamos comentando de unir pues la parte más psicológica y neurológica con el sistema inmunitario, con el sistema endocrino, porque todos estos sistemas están unidos en forma de pues, el cuerpo que tenemos, ¿no? Pero ya no es solo eso, ya no es investigar el cuerpo como un todo, sino es unir el cuerpo con las emociones, con el alma. Lo que yo que quiero hacer con mi vida al final pues también forma parte de mi salud. Y lo que decimos, el contexto social, pues todo esto. Y ahí me decías por qué es importante, pues porque es lo que te decía, ¿no? Que en el mundo donde solo se prioriza esta parte más física, No se prioriza tampoco el estado de tu alma, el estado mm, de las emociones, el sí, estado social que también afecta a tu salud. O sea, exacto. todo eso. Sí, sí, antes lo has dicho, el biopsicosocial. O sea, ya es mi cuerpo en un entorno concreto. Y hay una frase que me dijo una profesora que es lo que me caló mucho. Eso fue como de las primeras clases de dietética que hice, pero es como, vale, esto es salud. Que es, ya no es solo la salud que tenga en mi cuerpo ahora mismo, sino mi capacidad de adaptarme. ¿Y qué nos pasa a muchas personas autistas? Que no nos podemos adaptar a muchos entornos, pero aún así se nos obliga a hacerlo, ¿no? O sea, Claro. estamos en un contexto súper hostil y aún así me obligan a adaptarme a cosas que yo no puedo adaptarme por mis circunstancias. Entonces, vivir en esta incongruencia no te puede dar salud. Y esto, si no lo tratamos también en medicina, pues nos estamos perdiendo una parte súper importante.
¿Cómo crees que desde tu disciplina puedes ayudar a las personas neurodivergentes? Pues precisamente en esto, en ver las personas como un todo, que vivimos en un contexto concreto que sabemos que de base no nos ayuda porque nos sobresatura. Y esto, si yo lo tengo en cuenta, yo ya sé qué puede ser que necesitas. O sea, esto ya solo de base puedo entender cuáles pueden ser algunos de tus obstáculos diarios. Y aquí es donde tú me explicas tu visión y podemos llegar como a un acuerdo casi mutuo de decir, vale, ¿qué puedo hacer con mis circunstancias en el entorno en el que estoy? ¿Qué te gustaría hacer en un futuro a nivel laboral, profesional? Pues me gusta mucho pasar consulta, me encanta. Sí que es verdad que como autista no puedo pasar muchas consultas, o sea, yo a la semana hago muy poquitas, porque si no, pues también me sobreestimulo. Sí. Y entonces sí que me gustaría poder seguir en este ritmo, o sea, no verme saturada por las visitas. Porque tú eres autónoma. Sí, entonces sí que es verdad que me gusta mucho esta parte de divulgar. O sea que venir aquí a hacer una entrevista me encanta, hacer charlas me encanta. O sea que sí que me veo mucho, un poco polifacética en este sentido. Pasando consulta, pero también divulgando, hacer que esta información llegue al máximo de personas, que a lo mejor hay mucha gente que no se puede permitir hacer una visita, ¿no? Pues que también llegue la información igualmente. Genial. Pues vamos con las personales. Explicas que no entendías los roles sociales y la amar a una persona. ¿Esto ha cambiado con los años? Ha cambiado por dos cosas. Una, porque cada vez entiendo más estos como contratos sociales de lo que se supone que tengo que hacer o que no. Pues claro, me lo he estudiado, ¿no? Entonces ya me lo sé más. ¿Qué quiere decir los contratos sociales? Es lo que se espera que tengas que hacer. O sea, por ejemplo, cuando... voy a poner un ejemplo. Si te encuentras a alguien por la calle que conoces, se espera que lo saludes, pero claro, saludar puede ser hacerle así, o puede ser ir, pararle, decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Entonces, esta situación tan básica, pero yo cada vez que me pasa pienso, ¿qué tengo que hacer ahora? Y me entra un pánico terrible. Claro, porque no sabes si tener que hacer así o me tengo que acercar, y es algo que le pasa a mucha gente realmente, no solo autistas, pero sí que es verdad que esto tan pequeñito me pasa con todas las interacciones sociales que tengo. Y es algo que hasta que yo no entendí, que realmente es que no lo entiendo, o sea, no estoy entendiendo que tengo que hacer todo el rato, claro, y esto me está difícil, ¿no? saturando. Es como que no está ese manual en tu cabeza. Claro. Es lo que pasa, no está el manual. Sí, exacto. O es como que es un manual que ya lo tienen las personas neurotípicas de base. Y es como que nosotros lo tenemos que volver a... Sí, lo tenemos que escribir con las experiencias. Sí. Pues los contratos sociales sería un poco eso, el manual que no tenemos pero que los otros sí que tienen. Y claro, esto me costaba mucho entender por qué todo el mundo sabía qué hacer y yo no. Y aunque lo hacía bien igualmente, porque siempre, aunque pues he sido introspectiva y tal, se me ha dado bien igualmente socializar, que una cosa es que se me dé bien, la otra es que realmente me guste hacerlo y me sienta bien. Ahora ya lo he aprendido a hacer de formas que me gustan y me siento bien, pero de pequeña no. Entonces, bueno, me cansaba muchísimo, era súper cansado. ¿Por qué hacías de pequeña? Yo intentaba, pues eso, hacer amigos, ¿no? Porque yo pensaba, si soy pequeña, a mi edad, como mis compañeros tienen amigos, yo también tengo que tener amigos. Y yo buscaba un grupo de gente donde encajar. No porque ¿No te hicieron bullying nunca en el cole? Sí, me hicieron bullying. Entonces era este punto de decir, quiero encontrar un grupo de gente que me acepte, pero a la vez... ¿Caíste en malas compañías por esto? Un poco sí, que en el fondo no es que fuesen malas compañías, precisamente la gente que me hacía bullying no era del mismo grupo, eran de fuera, pero sí que es verdad que en el grupo a veces me pasaba que yo no entendía muchas cosas, muchos temas, porque pensaba, esto a mí no me importa, pero supongo que tengo que aguantarlo igualmente. O sea, claro, yo pensaba que todo el mundo le pasaba como a mí. Entonces yo pensaba que era normal no querer ir con gente, pero vas igualmente, por ejemplo, ¿no? Entonces como no, pero los niños quieren ir con niños. Pero yo en ese momento pues no quería ir con niños, pero pensaba que todo el mundo pues lo hacías por obligación un poco, ¿no? Y es ir entendiendo todas estas piezas, pues claro, cuando lo vas encajando dices, ah, vale, que entonces podía no tener amigos y no pasaba nada. Cosas así que a lo mejor
Luego me junté con otro grupo ya, pero un poco más grande, que ya sí que yo estaba bien allí. Y a mí ya me gustaba estar con ese grupo, ¿no? Pero fue algo que vino más orgánico, no yo ir en búsqueda de gente con la que pueda Claro, te ir. buscabas el lugar donde encajar, donde Sí. fueras aceptada. Sí, sí, sí. ¿Me explicas que antes de conocer tu pareja no conocías realmente qué era el amor? Antes de esto, ¿cuál era el concepto que tenías sobre el amor y el enamoramiento? Era un poco lo mismo, o sea, era un poco como, bueno, cuando llegas a cierta edad en la adolescencia tienes que tener pareja. Tienes que tener novio, ¿no? Sí, encima novio, lo que dices, como muy, no solo la norma social, sino además heteronormatividad, o sea, que tiene que ser un chico, en mi caso, pero es una chica. Entonces lo vivía un poco desde esta visión de ahora tengo que buscar novio porque es lo que toca, casi, ¿no? Y tuviste novios y no te sentiste bien. Sí, claro, sí que es verdad que buscaba chicos con los que yo estuviera a gusto como amiga, ¿no? Entonces no me iba con cualquiera que pasaba, o sea, realmente eran pues, chicos que yo pensaba que estaba bien, pero en el fondo pues había esa cosa de que, claro, yo no estaba enamorada, pero como yo no sabía qué quería decir estar enamorada, pues yo pensaba que eso era lo normal también. Entonces yo pensaba que todo el mundo buscaba pareja por conveniencia un poco, porque te llevas bien y pues te juntas y ya está. Y yo recuerdo que cuando estaba en la ESO publiqué, ¿sabes? En los Insta Stories que puedes poner como una cajita de respuestas y que la gente te ponga sus respuestas. Pues yo puse una que era ¿qué es para ti el amor? Y que quedó así como muy poético, como de voy a ver qué piensa la gente, pero en el fondo era porque quería que la gente me lo explicase, porque yo no lo entendía. Yo buscaba por internet qué quiere decir pues estar enamorado, o qué se siente, qué tengo que sentir, porque claro, como no lo entendía, decía, es que no, pues yo no y ahora sé. se han podido entender. Ahora sí, porque ahora es lo que decía, cuando finalmente dejas de buscarlo, dejas de buscar encajar, y me relajé y ya dije, pues ahora ya está. Claro, primero me relajé en todo y dije, pues también puedo estar con chicas, ¿no? Eso fue el primer bloqueo que quité, que es como, ya no hace falta que sea un chico, puede ser una chica, o puedo no estar con nadie, ¿no? La primera etiqueta que me puse fue de decir, vale, pues ahora soy asexual, ¿no? Y allí dije, bueno, o a lo mejor no, da igual, pues no lo sé. Y cuando me dejé hacer lo que sea, y si no tengo pareja, no tengo, es allí donde naturalmente pues encontré a mi actual pareja, que pues es una chica, y es como que ya conecté de unos modos que dije, ya no estamos conectando como personas que podemos ser amigas. Realmente es una conexión que va más allá y entiendo por qué quiero vivir con ella. Es como es entender que no quiero solo ser su compañera de piso, lo estoy entendiendo. Pero bueno, es algo que fue evolucionando con la misma relación, ¿no? Como más cosas explorábamos, más me daba cuenta de qué es lo que quería, pues eso, orgánicamente. ¿Por qué crees que hay algunas personas dentro del espectro autista que no comprenden el concepto del amor? Primero, porque es lo que decíamos, la sociedad tiene muchas normas sociales que nosotros no entendemos, por lo tanto, es esta parte del amor tampoco lo acabamos de entender, pero encima si vas como con la visión que yo iba de me tiene que gustar un chico y tengo que estar en pareja y tal, obviamente que esto no encaja con nosotros. Bueno, yo sí que me siento así. Pero me refiero cuando vas con la obligación, que tú puedes ser que luego en tu caso sea así, pero no porque vas con la obligación de esto, No, yo tiene que nunca he ser sido así. por la obligación. Exacto. Pues es lo que me refiero, que cuando vas por obligación, a ver, no puede salir bien, ¿no? Porque no te estás escuchando. Claro. Y yo creo que en general hay mucha gente neurodivergente que se cuestiona el género, ¿no? ¿Por qué yo soy una chica y el otro es un chico? ¿Qué quiere decir eso realmente? ¿O por qué a mí me tienen que gustar los chicos y no las chicas? ¿O los dos? ¿O qué quiere decir? Es como que te planteas muchas cosas, porque como no lo entiendas, o como no lo entiendes, te lo planteas todo más, ¿no? A lo mejor. Como que somos un poco más abiertos en ese aspecto. No creemos que tenemos que encajar en algo. Yo lo creía cuando veía todo desde la visión neurotípica. Cuando entendí que no era neurotípica, me dejé ver. Es como que dejaste sea. mostrar tu auténtico yo, ¿no? Sí, 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 sí.
¿Qué es lo que te enamora de tu pareja? Pues me enamora muchísimas cosas. Probablemente lo que me enamora es no solo que nos entendamos mutuamente, sino también, claro, que yo veo muchas cosas que siempre no me han gustado de mí por el hecho de que me han dicho que esto no era bueno, como es ser muy sensible, y cuando las veo en ella pienso, es fabuloso, es magnífico. Entonces, pues precisamente me doy Muy cuenta. sensible. Sí. Entonces me doy cuenta de que me gustan todas esas cosas que siempre me habían dicho que no te van bien en la vida, ¿no? Que es, pues es muy sensible, le gustan mucho los animales y conecta mucho con los animales. También es muy inteligente y le da muchas vueltas al coco, que eso por un lado te dice, no, pero esto es malo porque luego tendrás ansiedad, ¿no? Porque estás todo el día dándole vueltas. Y es como, sí, pero llega a unas conclusiones que te vuelan la cabeza. Entonces, esto me encanta. Y es en general, ella sí que ha tenido este punto de que sabe muy bien quién es y qué necesita. Y esto también, claro, pues como persona que me ha costado más entender quién soy y qué necesito, desde el principio esto me atrapó mucho de ella, que sabe exactamente quién es, qué necesita, por aquí paso, por aquí no paso. Genial. ¿De qué cosas te sientes agradecida? Pues me siento muy agradecida, ahora que estamos hablando de ella, pues de ella también, pero de mi familia, porque tengo un entorno que enseguida he comprendido muy bien qué necesito. O sea, estábamos, pues, aunque en el inicio no lo supiéramos, pero siempre han estado dispuestos a averiguarlo, ¿no? Es como, no sé qué necesitas, pero dímelo, y yo lo escucho. Entonces, muchas personas neurodivergentes no tienen esta suerte. Y al final, pues también agradecida de haber encontrado un poco, bueno, este camino que hice de averiguar a qué me voy a dedicar, pues claro, fue muy difícil, sobre todo porque me encontraba muy mal físicamente. Y yo me veía en muchos casos de decir, ¿cómo voy a vivir yo una vida más o menos normal? No, si yo no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo hacer nada, si me encuentro muy mal. Y claro, hacer todo este proceso de descubrir quién soy y qué necesito, que también me ha hecho recuperar mi salud, pues es un proceso que aunque fue muy duro, bueno, está siendo duro porque también estoy en él aún, pero lo agradezco mucho porque me ha llevado a entender mucho más quién soy. Y lo bueno es que cuando sabes quién eres, también sabes con quién rodearte y qué cosas te van a hacer bien. Entonces, claro, estoy viviendo una vida mucho más respetuosa con quién soy yo realmente. Y la última pregunta personal es ¿qué le dirías a tu niña interior? Mm, eh, pues le diría que, que lo está haciendo bien, que, que está bien, que sobre todo, pues siempre cuando tenga cualquier duda, eh, que no que busque en ella antes de buscar afuera, porque como soy muy mental y muy de buscar, 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 me es muy fácil irme a buscar las soluciones fuera. Y es un buen recordatorio saber que antes de preguntar a alguien, pregunta primero a mí misma, ¿no? O sea, primero qué pienso yo, qué siento yo, y luego puedo acabar de buscar más información fuera. Y vamos por las aficiones, que son las últimas. ¿Cuáles son tus pasiones? Pues me gusta mucho todo lo que es la salud, evidentemente, y la neurodivergencia, ya como pasiones de que me estoy todo el día buscando artículos científicos y leyendo, pero también me gusta en general leer y aprender de todo, o sea, me gusta leer cosas por internet, es que me da igual de qué, o sea, me gusta leer cosas, pero también me gusta mucho el arte, de hecho hice el bachillerato artístico porque pensé en hacer artes. O sea, me gusta todo lo que es pues pintar, dibujar. A mí también. Y también la parte más audiovisual de hacer vídeos, por eso me gusta divulgar también, porque me hago mis vídeos y todo me gusta. Y la música también. Ahora ya no lo hago tanto, pero sí que tengo más puntos de la vida donde escribo canciones y luego las canto y tal, esto me gusta. Y los animales también me encantan. Entonces, ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? pues todas las aficiones, porque como tengo muchas, no me las acabo. Me gusta mucho también, que eso es curioso, pero me gusta aburrirme. Me gusta tener espacios donde no tengo que hacer nada y me siento y pienso
y no hago Uf, nada. a mí me cuesta más el espacio de Es, aburrirme. es muy complicado, o sea, yo no me gustaba nada y como más sobrepasada estoy, más cuesta entrar, pero cuando entro, que estoy bien, que me siento bien, me encanta, porque luego tengo muchas ideas y siento que cuando puedo parar a pensar, me vienen muchas ideas y luego es como que me siento más viva. ¿Tienes alguna película favorita? Me gusta mucho la película de Inside Out. A mí me encanta. Me gusta mucho. Y cuando la vi me gustó muchísimo. Es como en un punto que me emocionó muchísimo esa La peli. primera, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Y claro, es como que me encantó la peli, pero ya por el punto en el que la vi y todo. Y sí, sí, me encanta. ¿Con qué te sientes identificada de todas las emociones? de Inside Out? Em, yo creo que la que más con... que no quiere decir que esté todo el día triste, pero con tristeza. Es como que cómo piensa me he visto reflejada muchas veces y sí que es verdad que cuando estoy mal, que a veces hay gente pues que cuando estás mal, cuando el cuerpo se expresa más hacia la ira, hacia una cosa u otra y para mí es mucho la tristeza, es como que vivo la tristeza muy intensamente. Entonces sí, y me gusta mucho el personaje, me encanta. ¿Y libro? Mm. Y libro, me gusta mucho uno, a ver, me gustan mucho, pero uno, el que me ha venido el primero, es Aloma de Mercè Rodoreda. ¿Y de qué va este? Me gusta mucho más por cómo está escrito que por el libro, la historia como tal, pero bueno, es precisamente, lo leí en un momento donde estaba explorando qué quiere decir enamorarse, todo esto. Es de una chica que tiene un amor complicado por el hecho de que se enamora de un chico que es mucho más mayor que ella y entonces la historia se va complicando. Pero lo que me gusta mucho es que la escena, de todas las escenas, se explican mucho cómo son las flores, cómo es el tiempo, cómo es la casa, y vas viendo que a medida que avanza la relación entre ellos, las flores también van cambiando. Y es muy bonito. Me gustó mucho. Y por última pregunta es, he visto que has sido la protagonista del episodio de un canal de YouTube llamado Regenera Health. ¿Nos puedes explicar qué hablas en este episodio? Pues mira, Me lo dijo mi madre que sabías. sí. Regenera es donde hago yo el máster. Entonces, David es quien me hace la entrevista, es profesor mío y nos conocimos precisamente por el máster y bueno, hablando un poco, pues me invitó en el podcast porque pues era muy interesante cómo unía el concepto de neurodivergencias dentro de la consulta, porque al final pues ya estoy pasando consulta, ¿no? Pero estoy haciendo el máster a la vez. Y hablamos un poco de la neurodivergencia, de cómo afecta pues, tanto a mi vida como a mi práctica clínica, pero también qué papel tiene allí la espiritualidad en todo este punto. ¿Tú eres una persona espiritual? Sí, Yo también. Y entonces, espiritualidad no desde la religión, sino desde un entender que estamos en un mundo como que todos somos todo, vamos a decirlo así, como muy resumido. Y entonces ahora exploramos un poco esto y cómo ser neurodivergente me ayuda a ser más espiritual también. Interesante. Y bueno, y por último tenemos el momento rectificativo que puedes reivindicar todo lo que tú necesites. Pues realmente ya lo he estado diciendo mucho. Busco el cambio desde el paradigma médico, que sea pues lo más, que nos acepte lo máximo posible, que aprenda a escucharnos, a entender lo que necesitamos. Y ya desde este cambio también quiero trasladarlo a las personas, a decir, pues, a que todas aprendamos a escucharnos y a entender qué necesitamos y aplicarlo y a que esto sea lo normal, o sea, seas neurodivergente o neurotípico o lo que sea. Escucharte a ti mismo y a las necesidades. Sí, es un poco la conclusión final de todo lo que hago, siempre es eso. Y con todas las personas que estoy en consulta, es lo que buscamos, ¿no? Que es como, entiende tu cuerpo, entiende por qué has enfermado, pero entiende también
qué necesitas para estar bien. Y qué necesitas no solo la alimentación o el ejercicio, también es qué necesitas en tu familia o qué necesitas con tus amigos, ¿no? Pues un poco esto. Pues nada, hasta luego.